Oramos y compartimos en esta mañana la palabra del Señor. Amado Padre, toda la honra, toda la gloria y todo el poder sean dadas a ti. Nos gozamos en esta mañana de estar en tu casa de oración. Queremos recibir tu palabra, queremos aprender de ti y que podamos tomar el ejemplo de este hombre que tú llamaste para constituirlo en un ejemplo, en un modelo de vida. Que nuestras vidas puedan imitar el estilo, la manera, el enfoque de José. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos con esta serie ¿se acuerdan? El primero fue un desentendido llamado Jonás. El domingo anterior fue un obediente llamado Abraham. Y hoy es un soñador llamado José. Amén. Entonces en Génesis, por favor, si me acompañan en sus Biblias, en el capítulo 37, si estamos ahí, Génesis capítulo 37, dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y es muy llamativo que de pronto salta al nombre no de su hijo mayor, sino a su último hijo. José, siendo de edad, ¿de cuántos años? 17 años. Estaba jugando fútbol, piquibole, estaba trabajando, ¿verdad? ¿Qué dice que estaba haciendo? Apacentaba ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de ¿quién? De Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle. ¿Qué dice? Hasta ahí. José, un joven de 17 años. A veces creemos que necesitamos un ambiente familiar ideal para que las cosas puedan resultar o alcanzar logros en la vida. La situación de la familia de José, quiero decirte que por más que esté en la Biblia, no era ideal. A ver, hacemos un poquito de historia. Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? El engañador, engañado, ¿sí? Jacob engañó a su hermano Esaú. Jacob es hijo de ¿quién? Abraham. Isaac. Abraham, Isaac, Jacob. Fue engañado. O sea, él engañó a su hermano y le engañó a su padre para recibir la bendición. Este es Jacob. Jacob huye de su hermano porque cuando su hermano se percata de lo que había pasado con la bendición que debía recibir él, ¿verdad? Eran mellizos, eran diferentes, conozco muy bien la historia porque me toca de cerca. Huye Jacob y se va hacia la tierra de su pariente Labán.
Y ahí en la tierra de sus parientes se enamora de la hija menor de Labán, que se llamaba ¿cómo? Raquel. Y ahí le propone a su suegro trabajar 7 años por su señora, por su futura mujer, a fin de casarla. ¿Qué varón hoy trabaja 7 años por su mujer antes de casarse? Ya no hay eso, ¿verdad? Ahora todo rápido. Pero en aquel entonces, la propuesta del papá Jacob era 7 años. Y el padre de las chicas le entrega a la hermana mayor, se tenía que ir sacando de a poco. Y entonces le entrega a Labán, ¿cómo se llamaba la hermana? Lea. Algunos dicen Lea, la más fea. No era tan bonita, parece Lea. Pero entonces el engañador, Jacob, es engañado por su suegro. Siempre digo, siempre hay uno que es más astuto, más vivo que vos. Cuidado, no vaya a creer que soy más rápido y más vivo. Siempre hay uno que en alguna área te va a superar. Y Labán le mete a Lea y le dice, bueno, 7 años más, trabajá y te entrego a Raquel. Hasta ese momento, fíjense la historia, trabajó 14 años y todavía no se podía despegar de su suegro. Jacob le tiene que pedir permiso a su suegro para salir de su tierra cuando nace finalmente su hijo José, el hijo de la mujer que él realmente amaba. Pero en el camino, antes de que Raquel tuviese a José, Jacob parece que le gustaba mucho a las mujeres, tuvo 2 concubinas, Bilha y Silpa, y con estas 2 tuvo hijos. Entonces Jacob le tenía a Lea, le tenía a Bilha, le tenía a Silpa y le tenía a Raquel. Y las hermanas no se llevaban, porque si bien Lea le dio hijos, la preferida era Raquel. Pero Raquel no podía tener hijos. Y mientras tanto, como estaba desocupado aparentemente, Jacob tuvo 2 concubinas. Y con las 2 tuvo hijos. Y el hijo de Raquel no se relacionaba con los hijos de Lea, la hermana mayor, sino que los hijos de Raquel, la legítima esposa, se relacionaban con los hijos de la concubina. ¿Vos me querés hablar de estados familiares ideales? No existen, ni siquiera a veces en la Biblia. No le podían ni ver, no lo aguantaban, no lo soportaban, no lo toleraban porque era el hijo de la otra y encima de todo José era el preferido. El preferido. Y cuando hay preferencias en un hogar, hay problemas. Y ustedes saben que los hijos, acá con los que tienen varios hijos, saben que muchas veces los hijos, no, porque el preferido de papá no, porque la preferida de mamá no, y con eso te quieren, ¿verdad? En esa época ni eso podía pasar. Todos sabían que el preferido realmente era José, pero ¿por qué era José el preferido? Porque era el hijo de la mujer que él realmente amó. Y entonces le puso a José en funciones y condiciones que los otros no tenían. José tenía la confianza de su padre, el mejor vestido, el mejor vestido. Tenía un traje James. ¿Cómo se llaman los trajes que vendían, José? ¿Qué marca eran? Los trajes que vendían. Eran de colores. En esa época tener un vestido de colores
un vestido, un James, ¿verdad? De manga larga, largos colores, era como un Gucci, no sé, era. Y los otros decían, ¿por qué este tiene esa ropa? Y yo, mira cómo ando, en zapatillas, en chorcito, en chinita no mantengo, ¿verdad? A él nomás le compra. Problema. Y en medio de esa tensión familiar, viene encima José y cuenta a sus hermanos que él tuvo un sueño. Pero ¿quién se cree este José que él tiene el sueño? Y nosotros que somos mayores que él no tenemos sueño. Primer punto, soy tú y hubiese contigo. ¿Quién es el que da los sueños? Amén. Dios es el que da los sueños. Ojo, porque algunos tienen deseos tan fuertes que se convierten en pesadillas, ¿sí? Nightmares, ¿verdad? Porque desean, pero no son sueños otorgados por Dios, son deseos humanos, carnales, terrenales. El que otorga el sueño es Dios. Amén. No importa la edad que tengas, no importa quién seas, si sos el primogénito o seas el último, Dios te otorga un sueño. Y cuando Dios te otorga un sueño, los sueños de Dios se cumplen. Amén. Pero los sueños de Dios se cumplen y eso no quita que en el camino haya dificultades. Ustedes conocen, por una cuestión de tiempo, los testigos de José se levantaban, ¿verdad? Les cuenta el sueño de los espías, que los otros se inclinaban, les cuenta que el sol, la luna y las estrellas le adoraban, ¿verdad? Reconocían, todo hacía entender de que José iba a ser un gran líder, un gran hombre. No importa el valor que vos le asignes, ni tampoco el valor que los demás le asignen a tu sueño. Lo importante es el valor que Dios le asigne a tu misión. Amén. Cuidado con esto, porque a veces nosotros tenemos lo que yo le llamo delirio de grandeza. Nosotros creemos y queremos ser esto, aquello y lo otro, pero Dios tiene otro plan y Dios es el que otorga el sueño y lo que va a hacer en tu vida a través de ese sueño. Pero cuando Dios otorga sueños, no todo es fácil, los ambientes no son los ideales y está en nosotros que se cumplan esos sueños. Hace 2 días atrás me reuní con un jovencito de la edad de José, 1,90 m, arquero de Metadí. Me trajo la mamá para que le haga los contactos con el Club Cerro Porteño, con Javier Villarreal. Y me contó cómo era su vida. Se levanta todos los días a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, todos los días, haga calor. Y a las 4:30 de la mañana sale de su casa y su mamá le deja a las 5:30 en el lugar de entrenamiento, porque a las 6 de la mañana su mamá tiene que entrar como enfermera en el hospital y su hijo se queda desde esa hora hasta las 7 de la mañana esperando que se abra el club para entrar a entrenar. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos tenés un sueño, no es si tengo un sueño. H-Tiza. ¿Cuántos conocen ese dicho? H-Tiza. H-Tiza en mi valle significaba que hay que trabajar y hay que estudiar. Hay que trabajar y hay que estudiar. El sueño de José no fue fácil. Él tenía que vigilar y perseverar en la tarea que su papá le había encomendado. Era el hombre de confianza de su padre. ¿Cuándo iba a acontecer? Él no lo sabía.
hermanos le odiaban, se fueron a pastar y llevaron todo el ganado de su padre a casi 100 kilómetros de distancia de donde vivían, de Harán a Siquem. 100 kilómetros, que en aquel tiempo eran 3 a 4 días caminando. Hoy, por las rutas de Israel, en 2 horas y media, porque hay montañas, hay valles, en 2 horas, 3 horas llegas en micro, pues nada. Pero en aquel entonces eran 4 días de distancia. Y el padre le manda a José a controlar a sus hermanos, porque sus hermanos se fueron a una tierra donde su hermano mayor, ¿cómo se llamaba el hermano mayor de José? Rubén. Y Rubén, ¿se acuerdan de cuando hablé de Rubén que no era resolutivo? Rubén había cometido el pecado de matar a los que habían violado a su hermano con todos sus hermanos. Pero encima de eso, él le había violado a la hija del príncipe Eteo. Y ellos se consideraban los dueños de la tierra. Imagínense la familia de José, padre engañador, hermanos que le odiaban, tensiones, los hermanos asesinos, uno de ellos el mayor violador. Todo eso está en la Biblia. No estoy inventando nada. Y el padre le manda a José a que vaya a controlar, porque estaban en la tierra donde Rubén le había violado a la hija del príncipe. Lo agarran sus hermanos, le despojan de su ropa, lo tiran en la caverna y después dicen: no, vamos a hacerlo plata. Los hermanos no solamente le odiaban, sino que los hermanos lo venden. ¿Cómo es posible si Dios me dio un sueño a los 17 años y ahora acá estoy en una cisterna donde me salvé porque no hay agua, porque si no me hubiese muerto ahogado pensando, José, ¿dónde está Dios? Vos no encontrás un párrafo, una frase que diga que José se quejó de la circunstancia en que vivía. Algunos quieren ser soñadores, pero nunca están dispuestos a pagar el precio, el costo de lo que cuesta y significa vivir y alcanzar tu sueño. Quieren los sueños fáciles y eso no existe. No solamente que lo quisieron matar, recapacita Rubén: ¿para qué lo vamos a matar? ¿Para qué vamos a manchar nuevamente nuestras manos con sangre de nuestra propia familia? Vamos a hacerlo plata. Y lo vendieron por 20 monedas de plata. 20 monedas de plata en aquel entonces significaba que lo vendieron por el menor costo que se pagaba a los esclavos más inútiles. Es decir, que el hijo preferido fue vendido como el esclavo más inútil. No le dieron el valor. Cuando vos tenés un sueño, no esperes que la gente te aplauda. No esperes que te reconozcan. Tener cuidado con quién vas a compartir tu sueño. Porque sus hermanos le odiaron más, porque su papá ya lo miró con desconfianza. ¿Quién se cree de que tiene un sueño y va a estar a ponerse sobre nosotros? Lo quisieron matar, lo hicieron plata y fue tomado el soñador como el hombre de menos valor en la escala social de aquel entonces. Y comienzan las adversidades para José. Se va a tierra de Egipto. Lo venden. ¿Saben quién lo vendió a José? Los ismaelitas. ¿Se acuerdan quién eran los ismaelitas, verdad? Los madianitas, los ismaelitas, los árabes. Lo vendieron a José. Y se va a Egipto. Y en Egipto lo compra el general del ejército egipcio. Potifar era el jefe, el hombre militar de confianza del faraón. Y ahí va a servir José.
Y la Biblia dice una y otra vez que todo lo que venía en las manos de José, Dios lo bendecía. Dios lo bendecía. Al punto tal que Potifar le da el lugar de preeminencia en su familia. Y Potifar le confía tanto que le deja con su señora. Y su señora lo vio a Potifar, a José, y dijo, wow, qué papito. La Biblia habla de 4 hombres que eran así papitos, Mr. Israel, ¿verdad? José, Daniel, David y Saúl. Y Absalón. Solamente 5 hombres le dicen que eran unos churros bárbaros. Físico, porte, alto, lindos. Cualquier mujer le caería la baba verlo a un José. Jenny, when you saw Jose for the first time, what was the impression? Good looking man, right? Tall, handsome. Este era José. ¿Qué pasa con José? José era así, una pinta bárbara. José era un churrazo. Vos podés tener todas las condiciones para tener un gran sueño, tener todo el potencial, pero cuidado, porque vienen las tentaciones. Y tentaciones hay de 3 tipos. Tentaciones materiales, ¿verdad? Todos quieren tener cosas materiales, auto, casas, posesiones. Tentaciones personales, hay gente que quiere tener poder, ser reconocido, tener fama, ascender, tener el reconocimiento, pero la más difícil de todos es la tentación sexual. Y en nuestros códigos latinos le llamamos las 3P, ¿verdad? La tentación de plata, poder y pollera, o plata, poder y pantalón. Y eso tienda. En la tentación es más difícil cuando hay más poder. Cuando estás en una situación de envergadura. Cuando vos sos moriaco, hay tentaciones. Nadie dice que no. Pero también hay tentaciones cuando estás en poder o en situación de envergadura y son más difíciles. Y José tuvo tentación. Podríamos hablar un día entero sobre la tentación de José. ¿Y qué dijo José a la tentación? Vos querés alcanzar tu sueño, va a haber muchas tentaciones. Querés ser un profesional, tenés que estudiar. Querés ahorrar dinero para comprar tu casa, tenés que ahorrar. Querés alcanzar cosas, tenés que perseverar en tu meta sin dejarte seducir por la tentación, porque no viene por acto de magia. Y José tuvo eso. Se ve en el relato de manera implícita que él tenía temor de Dios. Dice él a la mujer de Potifar de que él no puede ceder a acostarse con ella, porque no es que la tentación le vino una vez, sino que la mujer de Potifar lo perseguía, dice la Biblia, hasta que se desnudó delante de él. Y cualquier hombre diría, bueno, la carne es débil, a los bifes. Sin embargo, José, ¿qué hizo en la tentación? Huyó. Pero antes le dijo, si yo cayera en la tentación, pecaría con mi amo, sería desleal con mi amo y deshonraría a mi Dios. Eso está en la Biblia, léalo. Vos querés alcanzar tu sueño, tenés que estar dispuesto a vencer las tentaciones. Las tentaciones del poder, de la plata, de la coima,
de las mujeres, de los hombres. Y sigue la vida de José. Pero lo que quiero resaltar es que de los 17 años de José hasta que José es reconocido por el faraón, pasaron ¿cuántos años? 13. A los 30 años José fue reconocido como el gobernador. Y dice la palabra, hay una frase que me impacta, que todo lo que Dios ponía en las manos de José prosperaba. Si Dios te dio un sueño, querido hermano y hermano, Él te dio manos. Dios pone el sueño en tu corazón. Pero el compromiso, la dedicación, la rectitud, la integridad, la santidad está en tus manos llevarlo adelante. Que no se transforme tu sueño en una pesadilla. Que tu sueño sea alcanzado con integridad, con rectitud y con un estilo de vida como la de José. De todos los hombres de la Biblia, uno de los que más me impactan son José y Daniel. Pero de José porque pasó por todo tipo de pruebas. Resistido por su propia familia, herido, engañado, preso. Pero todo eso, Dios siguió trabajando el corazón de José. Y hay algo que la gente se olvida de José, de que el corazón de José era tan grande que él fue perdonador de sus hermanos. Él les pudo cobrar, él se pudo vengar, él pudo hacer lo que quería con sus hermanos. Se había quedado sin su mamá porque cuando su mamá lo da para ir a Benjamín, su hermano de sangre, su mamá muere. Y les dejo como inquietud, si es que les gusta leer, dónde murió la mamá de José y Benjamín. ¿Y qué relación tiene con la ciudad donde nació nuestro Salvador? Ahí ya le di la respuesta. Una vez. Y señora, me está haciendo peor que el FBI la CIA. José tuvo un corazón de amor. Amó a Dios por sobre todas las cosas. Amó a su padre por sobre todas las circunstancias. Y amó a sus hermanos porque les perdonó. Nadie puede perdonar a sus hermanos al menos que practiquen. Y Dios nos manda a amar, nos manda a perdonar, nos manda a restaurar. Amén. Un soñador no es solamente alcanzar deseos y ambiciones, es mucho más que eso. Vivir como un soñador, con un corazón íntegro, con un corazón perdonador, con un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Oramos. Eterno Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú nos ayudes a crecer con el corazón recto, íntegro, sano, delante de ti. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a alcanzar aquellas cosas que tú has puesto en nuestro corazón para la gloria de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén.